Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta tarde en Ingeniería y Deporte. Yo soy Paulo Santamaría y bueno, en este programa continuaremos hablando sobre la vejez. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la interseccionalidad del cuerpo, del acondicionamiento físico, de las actividades culturales, de recreación que acompañan a la vejez y a los adultos mayores. Esto a que en agosto, bueno, estamos celebrando el Día de las Personas Adultas Mayores y claro que es importante que pensemos y veamos a esta etapa de la vida como parte de un proceso que, si somos afortunados, llegaremos a vivir y que el género es parte fundamental también de estas experiencias y conceptos. Y bueno, para hablar de ello, hoy nos acompaña Eileen Becerril. Ella es entrenadora personal, especialista en fuerza, egresada de Sport City University y Universidad La Salle. También es artista escénico, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente brinda talleres de teatro para mujeres y disidencias de género, así como también brinda entrenamientos deportivos a poblaciones especiales como mujeres, infancias, poblaciones LGBT y personas adultas mayores. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, muy buenas noches, Pablo. Y pues buenas noches a quienes estarán en este live. Pues es un gusto estar nuevamente por este espacio. Entonces, pues muy feliz de poder seguir enriqueciéndonos y compartiendo aquí saberes y experiencias. Perfecto. Pues bueno, a mí me gustaría empezar a abrir esta charla retomando Ujú. un poquito lo que platicamos en el programa pasado para ponerles en contexto a las personas que nos están viendo y para quienes ya nos vieron. Pues bueno, en el programa pasado hablamos un poco sobre representaciones sociales de la vejez y tocamos muy brevemente los temas de la interseccionalidad en la vejez y pues sobre los estereotipos de la vejez, ¿no? Creo que es algo que tenemos muy grabado en la mente cuando nos vamos dando cuenta pues que llega la etapa de la vejez y que está el cuerpo cambiando, ¿no? O sea, que ya no tenemos la misma fuerza, que ya no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos un poco también acerca de quiénes eran las personas adultas mayores que tenían acceso a poder, pues, realizar trabajo de hacer ejercicio, un acondicionamiento físico, incluso todavía practicar un deporte de forma recreativa o de forma social. Y pues también quienes tenían acceso a otras actividades que pues, lo enfocamos, ya que el doctor Demetrio es especialista en tiempo libre y ocio. Entonces también platicábamos un poco acerca del tiempo libre, ¿no? Estas actividades culturales, estos espacios de ludoteca, etcétera, que brindan también apoyo y espacios, gestionan espacios para que las personas adultas mayores puedan tener recreación, ¿no? Entonces, bueno. Hoy me gustaría empezar esta plática contigo referente a, bueno, ¿qué pensamos de la interseccionalidad en la vejez? Em, ¿Cómo puede funcionar este concepto que actualmente es un concepto muy utilizado, muy usado, que, bueno, pues, ¿cómo lo podríamos pensar en esta etapa de la vida? Ok, bueno, me gustaría primero, justo, hay una imagen que sí se está viendo ahorita, ¿verdad? La foto. Sí, Ok, esta imagen la seleccioné porque es como un estereotipo que se cree que los adultos mayores son. Se cree, o sea, socialmente hay una carga, ¿no? Cultural que se piensa que las personas adultas mayores son personas que son prácticamente inservibles, ¿no? En el hecho de capacidades físicas. Se ve la vejez como un estado prácticamente como si ya no tuviera funcionalidad su cuerpo, y lo cual no es así. Me atrevo a decir que este estereotipo sigue presente. ¿Por qué? Porque yo te lo veo todos los días en los gimnasios. Llegan muchas personas adultas mayores que llegan justo, ¿no? Así como pensando que no pueden entrenar y todo eso. Y he visto a lo largo de estos años cómo de una temporada para acá hay más adultos mayores en los espacios deportivos. Esto a mí me alegra, porque quiere decir que se está quitando este estereotipo que aún está marcado en la sociedad, pero que ya hay poblaciones adultas mayores que están combatiendo esto, ¿no? Están utilizando el ejercicio por recreación, por pasatiempo, por salud mental, etcétera. Pero
Lo importante de esto es que la mayoría de las personas adultas mayores están teniendo la conciencia de que necesitan moverse. Entonces, justamente por eso elegí esta primera foto, que pues bueno, es como la idea que pensamos, ¿no? Al escuchar a personas adultas mayores. Y pues bueno, no sé si siga otra fotografía porque justo también los espacios en donde los adultos mayores suelen imaginarse que van a estar y demás, pues son centros en donde van a estar, ¿no? Así como en esta foto, con actividades que quizá no conocemos el contexto de las personas de esta fotografía, pero lo que dan a entender es que pareciera que pues ya su corporalidad no da a más. Y creo que este es un problema también institucional, porque dentro de estos espacios donde reciben a personas adultas mayores no hay un área deportiva, no hay un área que pueda llegar y evaluar a las personas adultas y decir qué tipo de ejercicios serían los más adecuados para realizar. Entonces también creo que es un limitante en el que pues nos les dan, van a hacer manualidades, van a hacer esto, van a hacer aquello, como cositas muy tranquilas pensando que ya solo sirven para eso o que ya no pueden, cuando realmente si hubiera un estudio más profundo de las capacidades físicas de las personas adultas mayores, podrían darse cuenta que muchas personas son cuerpos funcionales y pueden hacer muchísimo más que esto. En la siguiente foto podemos ver aquí claramente, ahorita que hablemos sobre qué personas pueden llegar a este nivel de entrenamiento, y entraremos en ese tema, pero bueno, es el ejemplo de que una persona adulta mayor también puede tener un cuerpo fuerte, un cuerpo funcional y un cuerpo, digamos, visiblemente saludable. Y pues bueno, en la parte como de que esta persona pues evidentemente se dedica a realizar actividades deportivas, cosa que estaremos comparando con otras personas que no tienen esta oportunidad. No todas las personas adultas mayores pueden dedicarse 100% a hacer ejercicio. Y pues bueno, también aquí otra imagen ilustrativa. El moverse en la vejez no es meramente pensar en realizar un ejercicio fuerte, ¿no? También puede haber clases recreativas en la parte de baile, la parte de respiración, de estiramientos, de todo eso. También a las personas adultas mayores les hace falta socializar muchas veces. A veces a la persona adulta mayor se le olvida en casa y pareciera que ya su destino es solo estar en su casa y no. También el hecho de que puedan salir, convivir con otras personas de su edad, compartir experiencias y demás, he visto que es algo muy enriquecedor para las personas. Y en la foto que viene, aquí quise poner el ejemplo del medio acuático porque pues también, ¿no? No solamente es hacer ejercicio quizá en parques, gimnasios, salones, ¿no? A muchas personas adultas mayores les gusta muchísimo asistir a nadar. Y no necesariamente quiere Ujú. decir que vayan a nadar de manera competitiva. También el medio acuático es un medio en el que la resistencia del agua nos puede ayudar a fortalecer, ¿no? Nuestras posturas, nuestra manera que caminamos, etcétera. Y pues hay muchas personas adultas mayores que ya tienen ciertos problemas, quizá al momento de caminar o algunas lesiones, y el agua resulta ser un medio que les ayuda demasiado. Además, creo que pues también es otro espacio en el que visiblemente están las personas adultas mayores. Mm, Me atrevo a decir, en mi experiencia como entrenador, que las albercas, yo creo que un 60-70% de quienes más la utilizan son personas arriba de 50 años y, pues, y muchas son adultas mayores, más que las juventudes, de hecho. Sí, sí, Y, sí, sí, eso es verdad. Yo también lo he notado y creo que sí es. De hecho, cuando las personas adultas mayores asisten al doctor o van a estos espacios que también invisibilizan, minimizan, infantilizan un poco sus experiencias de vida y también sus cuerpos respecto a que la mejor actividad
actividad que pueden hacer es ir a nadar, ¿no? O sea, como Ujú. vaya usted, páguese unas clases de natación y ese va a ser el ejercicio más completo que va a tener, ¿no? Pero ahora, recurriendo a todos estos ejemplos que nos acabas de dar y que justamente no, bueno, retomando el tema de la interseccionalidad, quienes sí pueden acceder a ir a una alberca a nadar y qué pasa con las otras personas adultas mayores que no pueden, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí enfrentamos un tema estructural, porque si bien en personas jóvenes es difícil a veces hacer ejercicio, en las personas adultas mayores se vuelve aún más complicado, porque se ha dicho desde la niñez que debemos de hacer ejercicio para estar fuertes, para evitar lesiones a largo plazo, para envejecer con calidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona que no tiene acceso quizá a una educación privada, a un club privado, etcétera, llega a su momento donde a lo mejor, no sé, terminó de estudiar, empezó a trabajar, tuvo jornadas de trabajo largas durante 20, 30 años y nunca hizo ejercicio porque siempre se la pasó trabajando y sus pocos horarios libres fueron para disfrutar tiempo con su familia, para descansar en casa, etcétera, para cuidar incluso a una persona adulta mayor. ¿Qué va a pasar con esta persona que su ritmo de vida siempre fue así? Cuando llegue a la vejez, no va, el ejercicio no va a ser una prioridad, porque nunca lo fue. Su prioridad de esta persona fue sobrevivir, fue ganar dinero, fue poder eh, pagar los gastos de sus hijos, de sus papás, etcétera. Entonces, al momento que llega la vejez, no tiene este cuidado. Y es muy difícil a veces a estas personas como convencerlas de que tienen que hacer ejercicio, porque toda la vida no lo han hecho. Y resulta interesante. En una prueba que hicimos hace unos años en un gimnasio de entrenamiento funcional que tenía mi hermano y yo, tuvimos clases enfocadas a personas adultas mayores. Este caso que te estoy platicando era el más común porque estábamos ubicados en la periferia, allá en Tláhuac. Entonces, por el contexto social, llegaba gente muy precarizada y nos decían, es que nunca tuve tiempo, no tengo ahorita ni siquiera tenis para hacer ejercicio, o sea, llegaban con vivencias muy particulares. ¿Y qué es lo que hacíamos? Enseñarles a moverse, enseñarles a respirar y hacerles ver que el ejercicio es la base para que también en su cotidianidad puedan hacer actividades básicas, ¿no? Como agacharse a recoger algo, como mover algo pesado, etcétera. O sea, eh, al tener conciencia de que necesitan su cuerpo para hacer actividades cotidianas, le agarraban gusto al ejercicio, porque ya relacionaban, ah, ok, si hago este movimiento es lo mismo que si hago esto, y nos decían que les daba mucho gusto poder ahora hacer una caminata, quizá no muy grande, pero ya no se cansaban. Hago esta comparativa con, por ejemplo, actualmente yo ahorita estoy entrenando en un club deportivo privado y llegan adultos mayores que siempre han tenido acceso a espacios deportivos privados. Entonces el ejercicio lo ven como parte de su vida. Y como lo ven parte de su vida, pues no les cuesta seguir pagando un club, comprarse tenis, comprarse ropa, pagar un entrenador personalizado, pero son realidades totalmente diferentes. Y algo que yo veo aquí que me gustaría quitar ese estigma. Veo mucho en redes sociales estos mensajes de tú decides cómo envejecer, elige si te vas por el buen camino del hábito o terminas en esto. Y ponen ejemplos súper estigmatizantes de personas adultas mayores que casi no se pueden mover. Y bueno, muchas son Mm. hechas con inteligencia artificial. Entonces tampoco son realistas, ¿no? No hay punto de comparación, porque una persona que siempre ha tenido acceso a espacios deportivos, que ha tenido tiempo, simplemente con que tengan tiempo para ir a entrenar
una hora, 2 horas diarias, no se compara con el ejemplo de las personas que les digo que han trabajado toda la vida y que llegaron a su vejez con ese ritmo y que cuando se jubilan no saben qué hacer porque su vida se dedicaron a trabajar. No todas las personas encuentran en su jubilación la tranquilidad que quisieran. Hay mucha depresión en adultos mayores porque llegan a ese punto que ya no saben qué hacer. Yo como entrenador les he invitado a hacer ejercicio, pero hay personas que no quieren. Hay personas que se refugian, por ejemplo, en el arte, que agarran por la lectura, por pintar, por ir al cine, etcétera. Entonces, creo que esa libertad de que como una persona adulta mayor puede elegir cómo sanar esta parte de la vejez también es un punto bien interesante. Entonces, eh, quería hacer esas dos comparaciones, ¿no? Porque no hay una sola manera de envejecer, no hay un solo tipo, por así decirlo, de adulto mayor, ¿no? O sea, simplemente desde el hecho de que los diferenciamos por clase social va a ser muy distinto. Sí, claro, y también el hecho de las enfermedades, ¿no? O sea, es claro que una persona que estuvo trabajando en una máquina de pie durante 35 años, trabajo de más de 8 horas, pues es claro que va a tener un impacto físico ya en rodillas, en pies, etcétera, ¿no? Y pareciera que a veces este tipo como de pequeñas cosas que no se suelen ver o no se suelen profundizar pues también, por ejemplo, los servicios de salud pública, que ya lo mencionaba hace un momento, pues son los primeros en estigmatizar y en visibilizar que hay una diferencia muy fuerte, ¿no? Y que pareciera que es como no les importa, por ejemplo, lo veo con mi abuela, ¿no? Y también lo decía en el programa pasado la forma en la que ella pues ha vivido la depresión desde antes de jubilarse, pero sí justo como esta parte importante que no sale a ningún lado, de que siempre está sola, de que pareciera que no tiene el permiso de Ujú, poder salir a socializar, porque además también ahí está atravesado el género de quiénes sí eran las personas que podían salir a socializar o poder salir. Por ejemplo, lo veo mucho en estos espacios de los bailes, cuando ponen en Santa María la Ribera, ahí en la explanada del Metro Hidalgo, que ponen las bocinas y están los sonideros y las personas que bailan, pues si nos damos cuenta y miramos, la mayoría de las personas que están bailando son varones. ujú, Y entonces me pongo a pensar, bueno, los varones sí tenían el permiso, o socialmente hablando, podían salir a vivir una vida y que mediante fueron envejeciendo, habrá varones que obviamente, como lo platicamos hace un momento, también trabajaban y etcétera, pero sí podían tener estos espacios de recreación social. Y las mujeres en el espacio doméstico, en la casa, afuera, y ni hablar de las disidencias sexuales, ¿no? Y de las vejeces trans, etcétera, que están también ocupando estos espacios, pero desde dónde los están ocupando, ¿no? Entonces ujú. siento que también ahí hay una diferencia muy grande. Sí, justo ese punto también lo quería abordar, pero quería ir como por ciertos pasos, porque dijiste algo que resulta sumamente importante. No es lo mismo una vejez de una mujer que de un hombre. No es lo mismo una vejez de una mujer precarizada que de una mujer que siempre tuvo dinero. No es lo mismo la vejez de un hombre moreno que de un hombre burgués blanco. Son cosas muy distintas. Tampoco va a ser lo mismo la vejez de una persona adulta mayor, independientemente de su género, que tenga el apoyo de sus hijos, a que sea solo. Hay mucha soledad en adultos mayores también. Recuerdo por ahí del 2020, cuando fue la primer oleada de pandemia. eh, Mi mamá es trabajadora social y registró varios casos de personas adultas mayores que fallecieron solos en sus casas y nadie sabía de ellos, o sea, no tenían familiares cercanos y todo eso. Por otro lado, también llevaba el conteo, ella trabaja con adultos mayores precisamente, llevaba el conteo de las personas adultas mayores que sí pudieron regresar al post pandemia a los grupos
donde ella da sus clases y pues desde ahí yo comencé a interesarme en en este tema de las personas adultas mayores, porque como mi mamá trabaja con esta población, me resultó interesante como empezar a conocer cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces ya posteriormente me metí un poquito más en ello. Y dijiste algo que también a mí se me hace muy importante de mencionar. Si bien es difícil envejecer para una persona adulta mayor, cisgénero, heterosexual, ¿qué pasa con las vejeces de las poblaciones LGBT? Por ejemplo, hay mujeres trans de la tercera edad que están completamente olvidadas, que están en situación de calle o que viven solas o que no las aceptan. O sea, es impresionante ver cómo dentro de los espacios, como estos grupos, ¿no? Donde se juntan personas de la tercera edad, si bien son un grupo que sigue siendo, pues digamos, estigmatizado, llega una persona de la diversidad adulta mayor y no quieren que pertenezca a este espacio. He escuchado testimonios donde personas adultas mayores, no he conocido, por ejemplo, vejeces de hombres trans, pero sí he conocido mujeres trans. Y mujeres trans mencionan que no las reciben, ¿no? Que no les permiten estar en estos espacios. Cuando es bien chistoso que cuando envejecemos vamos perdiendo rasgos masculinos o femeninos. Las personas de la tercera edad tienden a tener cierta androginia porque se van perdiendo muchas cositas y aún así como estos marcadores, estereotipos de género siguen presentes. Entonces es algo a lo que pues también, ¿no? Creo que hace falta incidir. Creo que también hace falta, me quiero yo también dar la tarea y estaría increíble que por parte de Deporte UNAM también indagaran qué pasa con las vejeces trans, qué pasa con las vejeces eh, LGBT simplemente, ¿no? O sea, con mujeres lesbianas, con hombres gays, cómo están envejeciendo y qué violencias les atraviesan, ¿no? Eso sí creo que es algo que era bien importante de llevar también aquí a la mesa. Creo que estamos teniendo un poquito de lag del internet. No sé si me escuchas bien. Apenas te estoy escuchando. No sé si tú me escuchas bien. Sí, es que no sé si sea mi internet o en general. Bueno, yo ahorita te escucho Bueno, bien. creo que ya nos podemos escuchar mejor. Sí, Ujú. ¿verdad? Creo que ya, un poquito. Sí, bueno, yo sí te escucho Bueno, bien. una disculpa a las personas que nos están viendo. A veces el tema de la tecnología y del red estamos, no sé si nos escuchamos. Creo que sí. Ya no escucho a... O sea, yo sí te escucho, solamente que Sí, tu parece imagen ser se que estoy congeló. teniendo problemas de conexión. Listo, creo que ya volví. Ok, Una disculpa a las no te personas preocupes. No, que es que nos sí pasa. estaban. Sí, es que además de acá ya empezó a llover. En esta parte del Estado de México está lloviendo, entonces creo que hay un poco de lag. Pero bueno, retomando la plática que teníamos, sí estábamos comentando respecto a la importancia de visibilizar a las personas adultas mayores de la población LGBT.
Y algo Ujú, también muy curioso que comentaste durante esto que nos compartías es el tema de de la soledad, ¿no? El tema de que las personas adultas mayores la mayor parte del tiempo están solas, son abandonadas, son violentadas. Y también algo que veo mucho en videos, sobre todo en redes sociales, es esta infantilización de sus identidades, ¿no? Pareciera que llegamos a un punto de la vida en la que esta frase de vuelven a ser como niños, ¿no? Ah, A sí, mí claro. en lo personal es una frase que me incomoda y que me molesta, eh, sobre todo por esto, por la negación de sus identidades, porque pareciera que entonces pierden posibilidades de tomar decisiones por sí mismos, de que ya no pueden hacer ciertas cosas, entonces les van restando identidad, pues sí, me atrevería a decir incluso violentando su identidad, negándoles acceso a ciertas cosas que todavía se pueden hacer y que también forman parte de los estigmas y de los prejuicios que la misma vida, que el mismo sistema capitalista, que el mismo todo esto nos va orillando a que vayamos quedándonos sin identidad, ¿no? Y que ya entonces seamos infantilizados y volvamos a este rollo de, bueno, son como niños, hay que tratarlos como niños, ¿no? Ujú. Entonces viene la pérdida de fuerza, viene la pérdida de autonomía y que si bien hay los casos en que las personas adultas mayores sí dependen de un cuidador o de alguien que esté pendiente de sus personas, porque ya no pueden moverse, no pueden ir al baño, no pueden comer. Y lo entiendo, ¿no? O sea, hay también enfermedades neurodegenerativas que ya les impide el Ujú. habla, etcétera, ¿no? Y entonces, claro que sí lo hay, pero bueno, me gustaría un poco que sí platicáramos, viéramos esto, porque al final es un estereotipo y un estigma también, y es parte de una violencia. Que Ujú. viven, porque es importante nombrar que esto que pasa es violencia, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría comentar un poco sobre eso. Claro que sí, porque justamente me pasaron dos experiencias con eso. Hace, ¿qué serán? 2016, y como por ahí del 2016, 16, 17, cuando tuvimos este grupo de adultos mayores que llegaban al gimnasio, eh, quien los llevó a inscribir fueron sus hijos. Y llegaron y justo nos dijeron eso. Ténganle mucha paciencia porque son como si fueran niños chiquitos. Les tienes que enseñar y todo eso. Pues bueno, yo no dije nada, yo nada más, bueno, claro, aquí se les va a cuidar hasta todo esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Dábamos una clase de 5 de la tarde a 6 de la tarde para infancias, con niños chiquitos. Y luego en la noche dábamos la de adultos mayores. Eran completamente diferentes. Jamás hubo un patrón que fuera lo mismo. A la infancia se le enseña de una manera muy distinta, porque hay infancias que son muy hiperactivas, hay infancias que se distraen muy rápido, que quieren jugar, o sea, que no tienen todavía la conciencia de su cuerpo y que hacen el ejercicio de manera muy brusca y demás. Y les enseñamos de otro modo, con otra pedagogía. Y a las personas adultas mayores sí tienen conciencia simplemente de decir, este es mi brazo, eh, jalo, estiro, me agacho, empujo. Entonces jamás hubo un patrón que fuera similar. Si bien había personas que tenían alguna diversidad funcional, pero no a cuestión de te tengo que enseñar como si fueras chiquito. O sea, eso nunca. Al contrario, eran bien inteligentes. Yo una vez estaba tratando de resolver algo como de a ver cómo te ayudo, que no sé qué, y otro adulto mayor se acercó y me dio una herramienta. Me dijo, mira, prueba esto. Y es lo que veo, que como se les subestima que ya no pueden resolver conflictos, pero sí pueden, o sea, sí, solamente es que se les dé la oportunidad de hacerlo. Eh, por ejemplo, mi papá ya es un adulto mayor y él es un cuerpo muy funcional. O sea, él actualmente corre maratones y hace un montón de cosas, como si tuviera 20 años. Y al final él lo dice, o sea, él dice, yo no quiero envejecer como me han dicho que tengo que envejecer.
y simplemente desde la parte psicológica, ahí es donde entra la psicología del deporte también, ¿no? Cómo motivamos a nuestros atletas o a nuestros usuarios de ejercicio. Entonces él encontró eso y me alegra, ¿no? Porque al final venció ese limitante de decir no puedo, porque por ejemplo comparándolo con sus otros amigos que ya se han jubilado, cayeron en el estereotipo, en el que ya están en su casa, en el que ya no hacen prácticamente nada y solitos se están atrofiando, pero no porque no puedan, es porque se creyeron ese discurso de que ya no tienen que hacer nada. Y lo mismo pasa con las mujeres que siguen ese mandato de género pensando que le tienen que servir a su familia toda la vida y que no van a hacer ejercicio o no van a moverse porque dicen, no tengo tiempo, ya estoy jubilada, pero tengo que ir por mis nietos, tengo que preparar comida, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, termino cansada y no hago nada. Lo he visto muchos días con muchas personas. Entonces, también ahí justamente vuelve a entrar la parte de los roles de género. ¿Por qué a las masculinidades se les da más libertad y por qué a las feminidades no? Y lo mismo, llegas a un club deportivo y ven que eres una persona adulta mayor y, o sea, no es coincidencia. Yo lo veo todos los días. A las mujeres se les dice, mira, tenemos clases de aquazumba, tenemos clases de zumba, tenemos clases de yoga. Y al adulto mayor hombre le dicen, claro, te puedes acercar con un entrenador que te ponga una rutina de fuerza y también hacemos de vez en cuando carreras. O sea, justamente porque desde por el hecho de observar a una persona inmediatamente los dividimos. Entonces creo que también Ujú. la carga de género le sigue afectando muchísimo a las personas adultas mayores. Tristemente muchas no se lo cuestionan porque toda la vida vivieron así. Pero yo me he acercado, les he dicho, oye, necesitas tiempo para ti, tienes que descansar, tienes que hacer ejercicio. También es válido que tú tengas tu tiempo. Por algo ya estás jubilada, jubilado, porque ya hiciste mucho. Mereces tiempo para ti. Ujú. Y es difícil a veces convencerlos, pero de verdad he visto estos cambios. Cuando una persona entiende que necesita cuidarse y no solamente por necesidad de como de cuidar su cuerpo, ¿no? Sino salud mental, tranquilidad, disfruta la actividad y sea cual sea, así sea lo más mínimo, eh, lo van a disfrutar y creo que eso es lo importante, o sea, entender que hacer ejercicio y movernos no es meramente como algo pues para ser de alto rendimiento, también tiene que ver con muchas otras cuestiones, simplemente un pasatiempo, ¿no? Si las personas jóvenes lo podemos hacer, ¿por qué la persona adulta mayor no podría? Sí, justamente ahora que tocas el tema de los roles de género y de esta diferenciación social, pues sí, ¿no? Pienso que también las mujeres, y también lo he visto en varones, el cuidado no remunerado, ¿no? Pareciera Ujú. que ahora siguen siendo sujetos del cuidado no remunerado, ¿no? Cuidar a los nietos, cuidar a los sobrinos, cuidar, sí, o sea, pareciera que en ese espacio sigue perpetuando, en esa etapa de la vida sigue perpetuándose el cuidado no remunerado por roles de género y por estereotipos que al final terminan pues sí llevando a la vejez a seguir en un ritmo de vida que sí, no sé, o sea, me atrevería a decir, yo he escuchado a personas adultas mayores que dicen, no, es que eso es lo que me mantiene activa o activo, ¿no? Ir acá, ir allá, llevar a mis nietos a la escuela, recogerlos, hacer de comer. Sí, o sea, es parte también de una rutina que les mantiene activos y que a ellos les hace sentir bien, ¿no? Pero sí es importante que lo repensemos en que pues pareciera que entonces durante toda la vida estos estereotipos y estos roles de género siguen presentes y que ni siquiera están, como tú lo dijiste, son cuestionados, ¿no? O sea, como de, bueno, pero... Y que justamente se vienen consigo más violencia en el sentido de que, bueno, pareciera que no eres buena abuela o abuelo cuando no quieres cuidar a tus nietos, ¿no?
Como de, no, Ujú, yo no los voy a cuidar, pues tráeme los 15 minutos y los veo y jugamos y todo, pero no los voy a cuidar, ¿no? Porque yo voy a ir a hacer esto y tengo que ir acá. Y entonces viene otra vez esta violencia hacia su independencia, su autonomía de, no, tú ya te tienes que quedar en tu casa porque no sé qué, y qué haces en la calle. Y también un poco el control, ¿no? Que viene con ello, el control de la alimentación, el control de lo que consumen, de lo que ven, a dónde van, incluso del dinero, ¿no? Y que también volvemos a repensarlo como una violencia. Entonces, ujú. pues creo que sí, incluso esto se vuelve una autocensura, ¿no? De decir, bueno, yo no merezco, yo no debería, yo no haría o yo no tengo por qué, porque ya no estoy para eso, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco importante que nos demos cuenta que nosotros quienes todavía estamos jóvenes en estos espacios, pues también somos muchas veces responsables de la forma en la que ellos ven o asumen o viven su vejez, ¿no? Y que también Claro, pues tenemos dinámicas violentas. sí. Eso que mencionas me hizo mucho sentido porque es verdad de que muchos adultos mayores dicen, es que me ocupo cuidando a mis nietos, pero al final de cuentas, digo, está bien, ¿no? Cada quien decide cómo gastar su tiempo, pero es que es bien interesante esto, porque como se mencionó, lo mencionaste, al final los cuidados domésticos o las labores domésticas, pues no son remuneradas, ¿no? ¿Y qué pasa? Volvemos a caer en estos estereotipos, ¿no? De género de, pues como tú fuiste la abuela, la que te toca cuidarlo y no sé qué, ¿no? Pues tu abuelo ahora haga esto. Y realmente, pues, ¿qué sucede? O sea, a lo mejor, pues sí, tal vez no hay dinero y no les puedes pagar a tus papás para que cuiden a tus hijos, ¿no? Pero al final valorar el trabajo, o sea, que se entienda que los cuidados del hogar es trabajo, o sea, no es nada más porque digas yo vivo aquí. Muchas familias, por ejemplo, que yo he visto, que he conocido, eh, los abuelos cuidan a los nietos en la casa de los abuelos, o sea, al final de cuentas es su propia casa y sus hijos le dicen, no, pues cuídalos por favor, pero no valoran eso, de que no se les está pagando, que por mucho que sea cuidado por amor, al final quienes están haciendo todo esto y toda esta carga, pues son personas que ya se lo hicieron a sus hijos y ahora les toca a sus nietos. O sea, hay que cuestionarnos eso, ¿por qué queremos darle tanta carga de trabajo a nuestras personas adultas mayores, ¿no? Definitivamente. Y bueno, entonces ahora ya platicamos un poco acerca de estigmas, de estereotipos, de roles de género. También nos compartiste experiencias respecto a esta parte como entrenador. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, retomando lo que vimos el programa pasado, de tiempo libre, recreación, ludoteca. eh, Platícanos un poco sobre esta apuesta que tienes. Ya nos compartiste por qué te empezaste a interesar por las personas adultas mayores y sus necesidades, pero como parte de estas actividades de teatro y Ujú, culturales y estos espacios que gestionas para que las personas adultas mayores puedan convivir, puedan, justo lo pienso como una reapropiación también conecto mucho con la reapropiación de su identidad como personas de adultas mayores y de su cuerpo. Porque hace rato hablaste un poco de la conciencia del cuerpo, ¿no? ujú. Entonces, justamente, platícanos un poco sobre eso. Claro, pues esto surgió también porque seguido me pasa, ¿no? Vas a un espacio cultural, artístico o por ejemplo a una obra de teatro. Ay, creo que se pasmó tu pantalla o ya está. Ya, súper. Entonces, vas como a algún espacio cultural, artístico y es muy común ver personas adultas mayores, pero como espectadores. ¿Por qué no vemos actores, actrices adultas mayores? Es bien raro, porque hasta incluso en obras de teatro en donde se representa a una vejez, maquillan a una persona joven para representar a una persona adulta mayor. Eso me dio Sí. mucha curiosidad. Entonces, pues bueno, algo que me detonó. Hace unos meses concursamos en un programa
de la Secretaría de Cultura que se llama Colectividades Culturales, en el que nos dieron ganamos una beca para poder dar talleres gratuitos a poblaciones que nosotros hayamos elegido. En el caso de la colectiva que tenemos que se llama Delirio Queer, elegimos la población LGBT, mujeres y personas adultas mayores. ¿Qué hicimos con las personas adultas mayores? Impartí un taller de teatro a las personas adultas mayores, que es curioso. En ese grupo que me tocó a mí cuidar, bueno, elegí la Magdalena Contreras porque allá crecí. Entonces quise elegir esta alcaldía porque también noto que justo ahí la población adulta mayor está bien olvidada. A diferencia de donde ahorita estoy viviendo, que veo que las personas adultas mayores salen con sus perros, están en restaurantes, o sea, están como que diferente. Allá en Contreras no. Veo mucho esta carga social de los mandatos de género. Entonces quise estar allá con ellas. Eh, Utilicé la palabra cuidar porque creo que como maestro de teatro, más allá de enseñarles cuestiones escénicas, cuidamos a nuestros alumnos. ¿Por qué les cuidamos? Porque exploramos con nuestro cuerpo algo que es inimaginario para las personas, ¿no? O sea, al momento de actuar, al momento de moverte, de respirar, de modular tus tonos de voz, etcétera, se necesita un cuidado, no es nada más como llegar y decir, ah, mira, es esto, sino bueno, en la foto que estás mostrando es el grupo de adultas mayores que se presentó una lectura dramatizada. Yo elegí la lectura de una lectura de Día de Muertos. En esta lectura yo quise llevarles la tradición mexicana porque les gusta mucho. Yo cuando llegué a este grupo de adultas mayores, bueno, en la foto se alcanza a ver, creo que nada más hay 3 hombres cisgénero, ¿no? También porque solamente van mujeres, porque es como de decir, las mujeres van y tienen un espacio. Y justo los hombres que estuvieron presentes me costó invitarlos a las actividades porque no querían, no se sentían parte de, creían que las actividades iban dirigidas a mujeres porque creyeron que así es, porque así se les ha dicho, que son para mujeres, pero no, yo les decía no, el teatro, el arte, la lectura no tiene género. Anímense, intégrense a los grupos, vengan a leer, vengan a escuchar simplemente. Y fue bien curioso porque al inicio las personas no querían participar porque les daba pena y lo manifestaban como diciendo, ay, es que no me gusta. Pero justo las personas que dijeron que no les gustaba fueron las que terminaron participando más. Y fue no porque no les gustara, sino porque les hicieron creer que no podían. Yo cuando les hablaba, vamos a leer, se imaginaban algo aburrido. También pensaban que la lectura era algo pesado, algo aburrido, y fueron encontrando en la lectura y en el teatro que es algo súper divertido, súper entretenido, y que por medio del arte también pueden reconciliarse con sus propias vivencias. Hicimos un ejercicio para el Día de las Madres con ejercicios teatrales en donde todas las señoras estuvieron súper contentas porque pudieron pasar a hablar al frente de todo el grupo y contar su experiencia como mamá. Aunque pareciera que no fue algo artístico, se volvió un hecho teatral. ¿Por qué? Porque tuvieron espectadores, porque pasaron a hacer un performance y porque hablaron. Y el darse cuenta que les gusta ser escuchadas, que les gusta ser aplaudidas, que les gusta ser valoradas, les encantó. La verdad fue una experiencia que a mí me gustó mucho. Eh, bueno, este taller ya terminó y de vez en cuando me encuentro a las señoras ahí en el mercadito y me han dicho que regrese así como para hacer otra actividad porque les encantó. Aquí, por ejemplo, en esta foto, pues
este fue en el evento final en donde hicimos lectura a la obra de teatro. Aquí estaban los participantes, yo estaba solamente como moderador, pero estaban las personas, ¿no? Estuvieron leyendo y todo eso, y fue la obra que les acabo de mencionar sobre el Día de Muertos. Y en las otras fotos ajá, les dimos un reconocimiento, porque también es eso, valorar su esfuerzo, valorar su tiempo y valorar que crean en nuestros proyectos, entonces les encantó recibir un reconocimiento. Es algo que quizá fue simbólico, pero para ellos representó muchísimo, porque anteriormente no habían sido valorados. Nos platicaban que los talleres de cultura que llegaban a dar para adultos mayores, pues los trataban justo como lo que hablábamos, como infantilizándolos, Ujú. estigmatizándolos, etcétera. Entonces, el hecho de que este taller les haya hecho ver que son capaces de hacer más de lo que se les ha dicho, pues, significó mucho para ellos y la verdad yo me llevo mucho aprendizaje de este taller. A ver, creo que, bueno, tenemos otras imágenes y... mm, ah, no, Son del no, mismo. parece que esa era la última, ¿verdad? Sí, ajá. Ok, listo. Bueno, es muy, justo muy interesante esto que mencionas respecto a estas pequeñas palabras que incluso no solo durante la vejez, sino durante toda nuestra vida, vamos tratando de amigarnos con con ellas que son, por ejemplo, el reconocimiento, la valoración, pero que pareciera que cuando estamos transitando nuestra vida, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que tenemos 30 y tantos años, pareciera que esas palabras comienzan a tener un impacto ya un poco más consciente, ¿no? O sea, qué tanto de lo que yo hago, qué tanto de lo que yo brindo es valorado quizá tenemos esta idea de, bueno, lo que yo haga con mi vida, como, etcétera, siendo personas disidentes, a veces como que decimos, ay, no nos importa o eso, ¿no? Pero pareciera que durante estas etapas de la vida llegamos al final y decimos, bueno, se pierde porque al final termina, o nunca se tuvo, ¿no? Porque hablamos de una desvalorización de lo que hacemos ahorita de lo que hacemos, pero ya cuando se vive la vejez es la desvalorización de tu propio cuerpo, de tu propia persona, de tu propia identidad, de tu construcción psicosocial también, ¿no? O sea, pareciera que sí, que conforme se va envejeciendo se va perdiendo. Entonces me parece muy valioso que con estos talleres y con estas actividades, lo primero que salga de ahí es eso, ¿no? O sea, tu identidad, tu cuerpo, no sé cómo llamarlo, pues sí, es esto que te construye, ¿no? Y que al Ujú. final te recuerda como, bueno, si ya tuvimos durante toda esta parte de nuestra vida un poco de temas con la valorización, con el reconocimiento, con el agradecimiento, que en este momento de la vida podamos gestionarlo y decir, bueno, es bonito que me pare enfrente, hable y alguien me aplauda, ¿no? Claro. Sobre todo porque Ujú. se pierde voz, porque se pierde conciencia, porque nadie nos escucha, porque etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy valioso el trabajo que realizas y que lo identificas, ¿no? Porque justo ahorita dijiste, bueno, ahí en otras actividades culturales sigue la estigmatización y el estereotipo a las personas adultas mayores y termina siendo algo que no es grato para ellos, o que sí, pero que a lo mejor no volverían a repetir, ¿no? Entonces... Ujú. Pues sí, justo eso, es muy valioso que lo compartas. Gracias. Y bueno, pues Y, ya estamos llegando al final. No sé si quieras compartir algo más para cerrar la plática ay, y que claro que justo sí. podamos seguir pensando y reflexionando. Vamos a tener otros 3 programas más donde ya vamos a hablar, por ejemplo, de lesiones, desde el tema más de la fisioterapia y desde Ujú. la educación física y un poco más también. Pues sí, ir retomando todo esto que vamos platicando. Me parece muy bien que estén abordando estos temas. Creo que para cerrar la charla me gustaría mandar un mensaje para las personas, pues jóvenes, ¿no? O sea, em, pues bueno, si bien hablamos sobre la vejez y las personas cómo practican a su medida posible deporte, arte, lo que sea,
Ahora, si ya tenemos esta conciencia de que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que hacerlo desde ahora. A largo plazo, mientras mayor condición física, masa muscular, conciencia corporal, autocuidados tengamos, es algo de que nos puede garantizar envejecer de una manera más, eh, digamos, para no usar como términos capacitistas, nos las podemos llevar más tranquiles, ¿no? ¿Por qué? Repito, así como dije que hubo gente que en su momento no pudo trabajar y llegó a la vejez sin tener tiempo, perdón, que trabajó mucho y no pudo hacer ejercicio y llegó a la vejez sin hacer ejercicio, hay juventudes hoy en día que están en eso mismo, Claro. que están estudiando, que son mamás solteras, que están trabajando doble turno y no tienen tiempo para hacer ejercicio. No se puede siempre hacerlo, pero al menos hay que tener cuidado de que en cualquier oportunidad, en cualquier espacio, a lo mejor en casa, si ya descansamos un poquito, etcétera, pues empezar a movernos, empezar a reconciliarnos con nuestro cuerpo, porque así sea lo más mínimo que podamos cuidarlo, no necesariamente necesitamos estar yendo a gimnasios, a clubes deportivos, etcétera. Podemos hacerlo desde nuestra propia casa, ¿no? O sea, tratar de tener estos cuidados para que a largo plazo, si no tuvimos el privilegio de poder realizar deporte durante toda la juventud, al menos tengamos la conciencia de que cuando llegue la vejez, sepamos que debemos cuidarnos y que desde ahorita tenemos que empezar a hacerlo. No me gusta esta frase capacitista de son tus decisiones las que te llevan a cómo envejeces, porque no siempre es así, no siempre. Claro. Hay personas que son jóvenes, funcionales y que tienen también tiempo para hacer ejercicio, pero los espacios deportivos no siempre son amigables para todas las personas. Alguna vez ya lo hablamos aquí, que los espacios deportivos no son amigables para personas de la diversidad sexogenérica. Tampoco lo son para mujeres de talla grande. Tampoco lo son para personas de la diversidad funcional. Y no se Ujú. diga para personas neurodivergentes. Entonces, creo que también hay un tema estructural que atacar en el deporte para que sea un acceso y un espacio seguro a toda la población, no nada más a cuerpos funcionales. Entonces, quería meter esto como tema. Yo sé que no todos podemos dedicarnos a hacer ejercicio o dedicarnos al arte, porque nuestras vivencias son muy diferentes, pero sí les invito a las Claro. juventudes a que comiencen a cuidarse, a tener conciencia de su cuerpo, de su alimentación, de su descanso. El descanso es bien importante. Hay gente que de verdad no descansa nada y todavía quiere hacer ejercicio. Entonces también entender que el descanso es necesario para que nuestro cuerpo funcione. Una vez que tengamos en cuenta esto y tengamos la oportunidad de comenzar a movernos, es cuando lo vamos a disfrutar. Entonces, eso quería decir, que comencemos cuidándonos a nuestra medida posible desde ahora para poder envejecer de la mejor manera posible. Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de, bueno, de abrir el espacio para eh, todo tipo de situaciones, de temas que caben aquí y que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes para hablar justamente de estos temas que ya empezamos a tocar aquí. Vamos a tener a una fisioterapeuta para que platiquemos un poco acerca de ejercicios o situaciones que tienen que ver con personas que tienen un poco de diversidad funcional o problemas para moverse o para gestionar, ¿no? El ejercicio. Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo programa y que descansen. Gracias, Paulo. Hasta luego.